Continuamos. A ver, continuamos. Entonces decíamos también lo que sirve en este caso, pues, un estudio de morfología de los ríos, dice para elaborar la erosión de los márgenes y el desarrollo del meandreo, dice así, ¿no es cierto? Igual, o sea, esto nos va a servir exactamente. Unas partes fundamentales de lo que nosotros vamos a ver es esto, ¿no? En cuanto se refiere, ya dijimos, pues la erosión no solamente se produce en la cuenca, sino también en el río. En el río se producen dos fenómenos, lo que es la erosión y la socavación. Entonces, al producirse estos dos fenómenos, ¿qué pasa? El río produce meandreo, quiere decir que el río de pronto por aquí estaba y ahora ya está el río por acá, ¿sí? Así. Entonces, aquí vamos a fijar áreas en donde meandrea el río. Y esa área donde meandrea el río no es más que se llamaría en este caso un área que un área de divagación del cauce del río. Entonces, quiere decir que esta área no podemos nosotros habitar. ¿Por qué? Porque hay probabilidad de que el río alguna vez venga por acá y ese se mantiene. Sí, no puede ser ninguna obra. Entonces, hay que conocer todos esos temas para nosotros para poder hacer algún tipo de estudio. También nos sirve en este caso para estimar el ancho total ocupado por un río meandante, es decir, este. ¿Sí? Aquí, ¿no es cierto? Ese río meandante, el área. Entonces, yo le llamo, como muchos autores llaman, área, en este caso, de divagación del cauce del río. Entonces, nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué debemos conocer esto? ¿Por qué? Porque a veces ustedes deben saber que, eh, por ejemplo, me parece la carretera Macas-Puyo, ¿no? La Macas-Puyo, ¿se acuerdan? La última presidenta recién nomás, este, el puente estaba aquí, ¿no es cierto? El puente del río estaba aquí. Aquí estaba el puente y el río estaba así, pasaba así, y aquí estaba el puente, ¿ya? Así estaba, ¿no es cierto? Muy bien, esta es la vía que va a Macas, así, ¿ya? Listo. Pero el río, ¿por dónde vino? Vino por dónde, vino por acá, sí, vino por acá. Y prácticamente el puente quedó así. Entonces, miren esto, ¿qué pasa? Esto es lo que sucede acá. Si no conocemos nosotros del área de divagación del cauce del río, podemos cometer estos errores. Colocar el puente aquí, sabiendo que un rato el puente, está, digamos, del río también estaba por acá. Entonces, sí, por eso hay que hacer el proceso de estudio morfológico para saber exactamente cuál es el área. Aquí dice el área total ocupada por el río. Yo digo el área total ocupada del río o área divagación. ¿Por qué? Porque el río, o sea, el río en su vida, o sea, el río tiene, o sea, años de vida, años geológicos, llama en este caso, ¿no? Entonces el río comienza a caminar, por eso se llama divagación, ¿no? Está por acá y está por acá. Lo que pasó en esto, estamos aquí. Entonces, si yo conozco el tema este, yo no podría, pues, decir puente que deben colocar acá, sino yo buscaría otra parte donde de acuerdo a la geomorfología del río, pues guía muy bien el puente. Aquí no ha cambiado, siempre ha estado por aquí el río, a menos en los pocos años que yo he visto, yo que sé, fotografías desde hace, yo que sé, unos 40, 50 años, pues por lo menos eso. Entonces yo coloco el río, digamos, por el puente, coloco aquí, porque aquí no existe esta área como estamos acá. Ya. Eso, un ejemplo que recientemente, si ustedes no ven Dragon Ball Z y se dedican un poco a investigar, a leer, pues esto está pasando. Esto yo vi en las fotografías de la carretera Macas, ¿no? Ahora, pues bueno, los estudios que yo también he hecho y he tenido experiencias, yo tengo, por ejemplo, en el río Pedro Carbo de la costa de Guayaquil, Guayas. Igual, el río Pedro Carbo, baja el río así más o menos, ¿sí? Baja más o menos el río. Entonces, cuando yo llegué a hacer el trabajo, los estudios, yo veo un puente que está aquí. Aquí estaba el puente. Aquí estaba el puente, ¿sí? Y el había por acá. Pero había estaba cortada aquí, ¿no? Y resulta que yo llego del río, estaba acá, digo, ¿y cómo así aquí han hecho un puente fuera del río? O sea, la pregunta mía es así, ¿no? ¿Cómo así el río? ¿Cómo así hicieron el puente fuera del río? Entonces una comienza a ver corrupción, todas esas cosas, ¿no es cierto? Pues resulta que el río fue detrás del puente y se fue acá, ¿cierto? Y la vía quedó cortada. ¿Se dan cuenta? Entonces después la vía la habían hecho por acá, ¿sí? Por acá arriba. Seguramente hicieron ese estudio, ya el puente estaba, el camino continuaba por acá y empataba por acá abajo a Pedro Caro, ¿sí? Entonces esta fotografía lo tengo, bueno, no lo he puesto aquí, pero lo tengo esta fotografía, donde se da cuenta exactamente, dije algún rato de dar clases de esta situación y medio tocó dar, pero no tampoco puse la foto acá, pero ya se vio las cosas, entonces así se da cuenta, ¿sí? Nosotros debemos conocer exactamente esto, ¿no? Por si acaso. Esto no nos dan en la universidad normal no nos dan. Solo ustedes tienen ese tipo de materias de acá. Bueno,
Evaluar los cambios de las aguas de presa, construir, bueno, es otra cosa, ¿no? Cuando nosotros construimos una presa, ¿sí? Hacemos el embalse, ¿sí? El embalse acá. Entonces, cuando hacemos un embalse ya, ¿qué pasa? Cambia las características de la cuenca hacia aguas de arriba, cambia las características de la cuenca, ya cambia. O sea, hay un cambio de régimen, río, lo que pasó exactamente en el Coca-Cola Sinclair. Cuando hicimos la presa aquí, las condiciones de aguas de abajo cambiaron, y aquí dice clarito, cambio de pendiente, régimen del río y río, aguas abajo, ahí está, aguas de abajo, aquí estamos aguas de abajo y aguas de arriba. Entonces me parece a mí en el Coca-Cola Sinclair, cuando hicieron la presa, solamente estudiaron del punto hacia aguas de arriba, pero nunca estudiaron el punto aguas de abajo. Y miren ahora lo que pasó con aguas de abajo, pues hubo la situación de erosión y la erosión creo que está por aquí. Sí, hay un peligro inminente que puede llegar hasta el embalse mismo del Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces miren por qué, miren, y aquí dice, o sea, aquí está la teoría, o sea, y aquí está. Tenemos que estudiar esas cosas, ¿no es cierto? Para poder ubicar la obra, esa cosa, o poder generar obras de compensación para que el río, pues, funcione normalmente, ¿no es cierto? Sí, entonces, vean, señores, o sea, con la realidad en la mano estamos hablando, no es que estoy hablando de memoria tampoco, y aquí está escrito, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez, muchachos? Están dos, Joao y Sam. Sammy, ¿está en clases? Yo, profe, tengo una duda. Dime, dime. Profe, todos estos estudios de morfología los hizo en campo, Claro, esto hay que o lo hacer. hizo con TEM. Ya, hay dos cosas. La primera sacas del DM. ¿Y dónde sacas? Saco de lo que es, en este caso, el Google. Inicialmente coges el Google, porque al final esa es la parte inicial donde tú puedes conocer exactamente cómo está actualmente el río. Y si tienes fotografías más anteriores del Google, pues sacas. Y si no hay eso, entonces, ¿qué te hace? Entonces hay fotografías, por ejemplo, ahí en el IGM, fotografías históricas de hace 30, 40 años atrás, ¿sí? Por ejemplo, para lo que yo hice en Daule, eso es en erosión, no en ríos, pero lo hice desde el 2003, tenía fotografías de 2003, 2010 y 2016. Ah, no, 2003, 2013 y 2016. Entonces tú puedes hacer un estudio comparativo que se llama multitemporal, se llama. Ese estudio se llama así, multitemporal. ¿Sí? Pues al hablar de un estudio multitemporal, no solamente en erosión, no solamente en deforestación, pero puede ser también en el río. Entonces tú vas a ver desde la fotografía más antigua el río, el río por dónde estaba el río, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora está aquí el río, es el río. Pues tú vas y dices, muy bien, la vía voy a pasar por acá y vengo por acá y me voy por acá. Y resulta que el río está aquí y me hago el puente desde aquí para acá. Sí, hago el puente y hago el puente. Pero si tú haces un estudio multitemporal, ¿qué sucede? El río estaba por aquí, el río estaba por aquí. Entonces el puente no vas a colocarle aquí, vas a colocar, si quieres colocar el puente, le colocas desde aquí hasta acá. Pues la luz del puente ya aumenta, porque tienes que salvar esta parte en donde que dice, aquí dice clarito, decía anteriormente, el área por donde camina el río, el área de divagación del cauce del río. Entonces hay opción de hacer esa situación, por lo menos 30, 40 años, que en era geológica es muy poquito, o sea, segundos, pero por lo menos, y además de eso, nosotros, por ejemplo, para un puente hacemos diseños para periodo de torno de 100 años, 200 años, ¿no? Y tener en este caso por lo menos información de hace 40, 50 años de eso es muy beneficioso para hacer la ubicación de los puentes, ubicación de las obras hidráulicas, estructuras, tocatomas, todo lo demás, ¿sí? Entonces, eso que pasó en el Coca-Cola Sinclair, estoy hablando acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahora cuesta bastante dinero, de pronto, pues, bueno, hay algunas opciones, pero con este gobierno ya iban a vender, están igual van a llevarse la represa, igual van a llevarse, ¿no? Porque esa represa prácticamente el año 2022 ya acaban de pagar, porque se vende energía a Colombia y a Perú, con energía de ahí de Coca-Cola Sinclair, y la obra esta de la que tiene en Zamora Chinchipe, tiene esta otra obra, no recuerdo la presa, se me fue el nombre, que quieren comprar, quieren llevarse ellos, ¿no? Primero sí dijeron que estaba todo mal, pero si algo todo está mal, ¿no? Yo no creo que cuando te dicen que todo está mal, te vas a comprar todo lo que está mal, pero simplemente lo hicieron para ellos llevarse simplemente. Entonces, miren ustedes, pero eso es lo que está pasando, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta más? Sí van a tener un trabajo de esto, van a hacer, no hay problema. Bueno,
Aquí tenemos el caso, los tipos de ríos. Ya vamos a ver en este caso ya aquí, para hacer diagnóstico, ahora sí vamos a ver qué tipo de ríos tenemos. Es importante también saber qué tipo de ríos, en qué tipo de ríos estoy trabajando, ¿no? Dice factores que influyen en una corriente a tomar, en este caso, formación. Primero, los parámetros hidráulicos. ¿Cuáles son los parámetros hidráulicos? Los parámetros hidráulicos son no es más que el área hidráulica, el tirante hidráulico, el perímetro. Esos son los parámetros hidráulicos. Ya habíamos aprendido en hidráulica general. Sí, también acá los ríos tienen esos parámetros. ¿Sí? Los caudales, todas esas cosas tenemos, son parámetros hidráulicos que debemos conocer en los ríos. Luego, propiedades de los fluidos, que es muy importantísimo esto, específicamente lo que es aquí, lo que es la viscosidad, lo que es la viscosidad cinemática, ¿sí? Lo que es en este caso eh, la temperatura del agua, porque cuando hablamos de sedimentos, nosotros estos parámetros juegan un papel muy importante para lo que es la propiedad de los sedimentos, y en función de esto también podemos calculamos lo que es sedimentos de suspensión, sedimentos de fondo. Entonces, estas propiedades muy importantes que tenemos que ver. Además, tenemos que saber bajo qué unidad estamos trabajando, si las unidades técnicas digamos, de unidades técnicas de masa o el sistema internacional, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos tengo que ver que trabajo, porque hay fórmulas bajo esos dos sistemas que yo debo trabajar. Por ejemplo, propiedades de alimentos, trabajo yo solamente con estas unidades técnicas de medida, perdón, de medida, y sistema internacional trabajo en cambio ya lo que es cálculo ya de sedimentos, suspensión y de fondo, ¿no es cierto? También esas cosas, y está ligado a qué es la temperatura, lo que es de la viscosidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el peso específico del agua o la densidad del agua va a depender mucho de qué, de esos dos factores, ¿sí? Depende, el peso específico y la densidad depende de esos dos factores específicamente. Entonces, en sedimentos tenemos que conocer las propiedades escasas, ¿sí? ¿Sí? Los fluidos, en este caso, y después vamos a ver características del flujo, qué tipo de flujo estamos hablando. Es un flujo crítico, supercrítico, subcrítico, ¿cierto? Entonces, también tenemos que considerar que ya conocemos esta cosa. Entonces, debemos conocer las características del flujo. Características del material de fondo, miren aquí, tamaño, graduación, etc. Ahí estamos hablando exactamente de cuáles son las propiedades de los sedimentos, ¿sí? Aquí hablamos factores de forma, hablamos peso específico de los sedimentos, la densidad de los sedimentos, hablamos de la forma de los sedimentos, hablamos de la estructura misma del sedimento, hablamos de lo que es el diámetro de cimentación, hablamos de lo que es el diámetro de tamizado, todas esas cosas tenemos que conocer. Y en función de eso, pues, para hacer los estudios, en este caso, lo que son la morfología de los cauces. Eso vamos a ver exactamente toda la materia. La geometría en los bordos, quiere decir la geometría, la apertura, pendiente, todas esas cosas. Cohesión, estratificación, tipo rocoso. Es un poco tiene ligado a lo que es al qué, lo que es ligado a la geología y lo que es ligado a la erosión. ¿Sí? Poco aquí vamos a ver un poquito lo que es la geomorfología desde el punto de vista geológico, ¿no es cierto? De las formaciones geológicas, cómo se han ido formando y al final, pues, cómo se va dando este tipo de suelos y los diferentes tipos de erosión que erosionan esos tipos de suelos, ¿no es cierto? Vamos a ver esto. También las características biológicas. Esto contribuye también, es una parte, contribuye a qué? Contribuye exactamente a la erosión de los suelos. Si hay lombrices, hay ciertas cosas que en la tierra contribuyen a erosionar los suelos también, ¿cierto? La vegetación inclusive, ¿no? La vegetación tiene cierto tipo de plantas, también erosionan los suelos y otros no. Entonces, todas esas cosas tenemos que conocer en la cuenca, ¿no? Y aquí hablamos de lo que son usos de suelo. Y específicamente el punto 7, que son los factores humanos, que es la parte que más agrava en este caso a los ecosistemas. Usted estudia mucho lo que son ecosistemas, pues acá hablaríamos un poco de lo que es de la cuenca y lo que aumenta en este caso lo que es la sedimentación, lo que es la erosión en las cuencas. Y por eso vamos a ver también los métodos que vamos a ver lo que es lo que son los métodos en este caso de conservación de cuencas, ¿no es cierto? Métodos de conservación que implica cómo el agricultor siembra en la cuenca, si esos métodos que aplica favorecen a la erosión o no favorecen a la erosión, ¿no es cierto? Hablamos de cultura, hablamos de la urbanización, cuando se crecen nuevas urbanizaciones, cuando hay expansión agrícola, digamos, de urbanización, Gemeltena va a crecer hacia donde crece, ¿cierto? Sí, drenaje, o sea, al final todas esas cosas, y al final pues llamamos también lo que son las llanuras de inundación y bordos de protección, que está en función de qué? En función de las crecidas de los ríos y que podemos fijar ciertas llanuras en función de estudios de inundaciones, decir muy bien, esta es área roja, área amarilla, área verde. Entonces podemos decir muy bien, esta área no pueden ubicar de acuerdo a qué, a los estudios que hicimos y al final los caudales máximos que producen son estos y esas zonas son de alto peligro. Es decir, todas estas cosas tenemos que entender nosotros para manejar los ríos, ¿no es cierto?
¿sí? Y aquí, pues, un poco sería la característica, un poco lo que tú estás haciendo, Joao, por ejemplo, toda esta clase de sedimentos, esa clase de que lleva el río, ahora sí hablar un poco de lo que es la contaminación, ¿no es cierto? Si es, aquí solo lo que vamos a hablar solamente es la cantidad de sedimentos que produce la cuenca, la cantidad de sedimentos que llegan al río, ¿sí? Y de ahí cuantificamos, pues, en cuanto a sedimentos de suspensión, sedimentos de fondo. También debemos saber cuando yo diseño una obra, una boca toma, diseño o diseño una presa, ¿qué me interesa más, el sedimento de fondo o el sedimento de suspensión? ¿Cierto? La pregunta del millón. Entonces, debemos saber esas cosas como ingenieros. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Sedimento no es que sedimentos, no. Hay sedimentos de fondo, hay sedimentos de suspensión. De fondo, ¿cuándo utilizo sedimentos de fondo? ¿Cuándo utilizo sedimentos de suspensión en unas obras, en este caso para diseño de obras hidráulicas, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Entonces, aquí está exactamente, de acuerdo a los tipos de factores que influencian en este caso, ¿sí? Ya, aquí ya vamos a ver un poquito ya, vamos a entrar ya con formulaciones matemáticas que, como dije inicialmente, pues de lo que son los ríos, ¿no es cierto? Miren los ríos cómo se presentan más o menos en general, de acuerdo a estudios realizados, pues miren, el río se presenta en estas tres formas, y eso estamos también, observamos en la Amazonía. Por ejemplo, en la Amazonía observamos esto, también observamos este y también observamos esto, ¿sí? Pues ahí vamos a ver, ¿qué es un río trenzado, aquí está un río trenzado, miren, ¿sí? Y aquí están los autores, por si acaso, no es que yo estoy dibujando porque quiero. Pues aquí están los autores, por ejemplo, aquí hablamos, ve el margen del río, ¿dónde está? Mire, ¿sí? Pues prácticamente son pequeños islotes que se forman y el agua comienza pues a caminar por dónde, tiene la máxima pendiente, ¿no? Y comienza a caminar el agua, ¿sí? Y donde ya deja de caminar el agua, ¿qué pasa? Pues se produce sedimentación y comienzan a aparecer estos pequeños islotes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, al final, pues pueden ver ustedes el margen del río es de este, ¿no? ¿Sí? Es este. Exactamente. Entonces, este se llama un río trenzado. A un río recto. Un río recto es este, pero a pesar que miren ustedes, este río no es tan recto, si ustedes pueden ver el gráfico, ¿sí? Es este. Pero adicionalmente, ¿qué podemos decir? Que el río, en este caso, si viene acá, podría pasarse por aquí y afecta esto y viene por acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta también es una barra tributaria del río, que por aquí de algún rato va a estar el río. Acá otra barra, porque el río puede ir así y pasarse así, mire. Entonces, al final, todo esto va a ser el río, ¿sí? Entonces, pero yo, ¿qué pasa? Cuando yo quiero pagar la vía, vengo por acá y me hago un puente aquí. Y sucede que cuando el río viene por acá, se me va acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocí la morfología del río, exactamente. Y acá hablamos del río, en este caso, el meandrante, o también se llama sinusoidal, ¿verdad? Formando una especie de función seno, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es incluso la inflexión, ¿no es cierto? Y depósitos en el interior, es decir, lo que hace es socavar en el exterior y deposita en el interior. Socavar en el exterior, deposita en el interior. Y así va el río. Y así va formando sus pequeños islotes, pues, y forma sí, en este caso, la parte meandrante de acá, ¿sí? Por algún rato que hay una crecida fuerte en el río, ¿qué pasará? Como fueron depositados materiales producto de la socavación o de la erosión, entonces el río vendrá y pasará directamente acá y abandonará esto, ¿no? Así es sencillo. Entonces, allí tenemos que ver, mire, cuál sería el área total en este caso, perdón, dónde iba el río. Entonces, para mí sería, toda esta área sería área de que ocupa el río. Algún rato va a estar ocupando esa sección. Entonces, yo no puedo hacer ninguna construcción en esos sectores, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí también tenemos que ver, para eso estamos estudiando esto, ¿no? Entonces, es muy importante eso tomar en cuenta. Acá, la clasificación de ríos adquiere en este caso, ¿sí? Digamos, en cuanto a los factores que influyen, acabamos de ver la clasificación de ríos de acuerdo a su geometría, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De acuerdo a su forma, ¿no? Su geometría, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que es la alineación recta, ya habíamos visto que es un río recto. La alineación recta, o sea, vamos en este caso, ríos rectos. ¿Qué son cuál es la característica de los ríos rectos? ¿Sí? Claro, una alineación recta, ya habíamos visto el gráfico anterior, ¿no es cierto? Es de río recto, pues no tan recto, si ustedes pueden, o sea, no podemos decir recto, quiere decir que, o sea, no tenga ni una curvita, ¿no? Todos tienen una curvita, ¿no? Ya. Ahí se, digamos, presenta planicies, bajas velocidades, erosivas y en pendientes fuertes alcanzan velocidades altas. Aquí estamos hablando un poquito de lo que es la parte de lo que es el río joven y el río en este caso, o sea, el río joven, río menos joven y río ya viejo.
En acción recta es posible la alta concentración de sedimento asociada a una pendiente fuerte, aunque esto no es una condición determinante. ¿Sí? Migrar el cauce, un gasto fluctuante tiende a formar un cauce trenzado. Exactamente. Entonces, estamos hablando en este caso de ríos rectos. Estas son las características de un río recto. Ya habíamos visto en el gráfico anterior. Ahora vamos a ver los ríos trenzados, que es la otra clasificación de los ríos, de acuerdo a su geometría, ¿no? ¿Sí? Es un río trenzado, son aquellos formados por canales interconectados. Es decir, lo que estábamos viendo acá, este gráfico está dando acá, ¿no? ¿Sí? Interconectados aleatoriamente, separados por barras que presentan apariencia de una trenza. ¿Sí? Exactamente. La pendiente generalmente es baja y con un caso fuerte puede ser pendiente fuerte. O sea, lo que acabé de explicar anteriormente, prácticamente son estos conceptos que vimos acá. ¿Sí? Es este, ¿no es cierto? Estamos hablando. Lo que está, aquí está dibujado y lo que está acá simplemente está descrito. ¿Sí? La pendiente generalmente es baja o con su caso puede, pendiente fuerte, esto es, aquí está, un río trenzado. Es este. Tiene los islotes, ¿no es cierto? El agua divaga y pasa por acá y al final pendientes bajas, por eso se produce, hacer pendientes bajas se produce ¿qué? Se producen los islotes, ¿no? Concentración de sedimentos. Y usted ve en el río Napo. Si, o sea, el ejemplo más simple nomás, el río Napo y Misahuachi para abajito, ¿no? Cuando nosotros vamos de paseo, vamos a ver esas donde bailan las danzas, ¿cómo es? Unas danzas, ¿no? Bailan las danzas, ahí pues ustedes ven, más abajito pues el río como que, cuando nos vemos de acá, el río se divide, ¿no? Existe una gran islote que queda ahí, que incluso ahí siembran. Pero ustedes cuando regresan desde Napo hacia aguas de arriba, ¿qué pasa? Como ya abajo ya se bueno, nosotros vamos por el otro lado y vamos largo y luego regresamos, les parece que el río es una sola y cuando nos encontramos con ese islote parece que es otro río que se une al Napo, ¿no? Y caminamos como que a los dos y vemos que realmente ese islote arriba se termina, entonces es un solo río. Esto que pasa en Napo, ¿no? Se forman, digamos, sedimentación, se presenta épocas de bajas crecidas o de bajas lluvias, ya en este caso, y al final pues se forman sus islotes, ¿sí? Y como a veces en el tiempo, porque las crecidas son crecidas que se dan, son de recurrencia dada, el retorno, altos, valles, bajos, ¿no es cierto? Entonces puede ser que solamente se producen periodos de retorno, digamos, de 5 años, que son crecidas muy, muy bajas, pero si viene una crecida de 100 años, muchas veces esas islotes pueden desaparecer. Entonces no es recomendable ahí vivir. Sembrar algo, sí, pero con la condición de que algún rato voy a perder, ¿no? No se puede hacer eso. ¿Sí? Así de sencillo, ¿no? Ahí mismo en el río Napo tenemos algunas ejemplos, ¿no? Ahora sí vamos ya a unas fórmulas que nosotros utilizamos, pues por supuesto, de autores conocidos, ¿no es cierto? Aquí ustedes dan estudiar Lópol es un hidrólogo, pues, y sedimentólogo que trabaja muchísimo en estos temas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esto, por ejemplo, aquí hablamos, por ejemplo, en función de la pendiente y el caudal máximo anual. Entonces, aquí dicen en este caso que es la pendiente del río, o sea, la pendiente del río es esta, ¿no? Yo puedo calcular la pendiente del río conociendo lo que es el caudal máximo, perdón, caudal medio anual, ¿sí? O gasto medio anual, ¿sí? Ecuación del año, con LANE y ecuación de lo. Entonces, ya puedo saber aproximadamente, si yo conozco el caudal medio anual de tal o cual río, puedo saber cuál es la pendiente del río. Vea, o al revés, yo puedo despejar el caudal medio anual, conociendo la pendiente, pues saber cuál es el caudal medio anual del río, ¿sí? Porque a veces nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos este valor aquí, este necesitamos, por lo general, ¿cierto? En ciertos estudios necesitamos así. Entonces ya, pues puedo trabajar a través de esas fórmulas que son algo similares y puedo calcular el caudal medio anual aproximado que tiene el río, tal o cual río, ¿sí? Bien, entonces ya aquí nos da una expresión para hacer este tipo de cálculos. Y además tenemos justo las unidades que son, ¿no? Ya, estas serían en este caso las dos fórmulas para trabajar. Ya vamos a ver también, hay abacos para esto, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿Sí? Entonces, un poco la explicación de estas fórmulas dice que la formación de ríos trenzados se debe a la formación de barras con depósitos de sedimentos asociados a diferentes pendientes. O sea, bueno, también vimos, ¿no es cierto? En este caso igual que lo que dice aquí, simplemente que en estos islotes se forman, en este caso, que grandes cantidades de sedimentos y comienzan a crecer vegetación y todo lo demás florece, ¿no es cierto? Lo que acaba de explicar un poco el Napo es el ejemplo más preciso que ustedes pueden ver, ¿sí? Así de sencillo.
También sería el otro río, sería el otro, el Aguarico, ¿no? Que está en el oriente ecuatoriano. Bueno, Aguarico creo que ustedes no llegan allá, pero yo sí conozco el Aguarico. Bueno, en los ríos con meandros, aquí estamos hablando, ya he tomado, aquí miren, aquí he tomado, es una fotografía, tomada desde un avión, ¿no es cierto? Fotografía simplemente, en cambio esa es una fotografía aérea, no muestra los ríos en un cauce inundado, ¿no? Es a través de, digamos, de fotografía aérea, radar, lo que sea, ¿no? Pues miren ustedes, entonces son los ríos con meandros, los podemos ver, y específicamente más lo tenemos en la Amazonía, ¿no? Exactamente, ¿sí? Los sinuosos es aquel que se muestra presente en forma de curvas consecutivas, miren, curvas consecutivas. Pero estas cosas, pues, si bien es cierto es esto, pero al final, pues, el río alguna vez puede venir por acá, acá, o a su vez viene por acá, pues, por acá, sí. Entonces, todo esto es un área que el río tiene que ocupar en algún rato, ocupa en su tiempo, ¿no? Como decir, el río, por ejemplo, siempre dicen, ¿cuánto? Dice, el río siempre vuelve al lugar que está. Dice, pues las crecidas a veces dicen, lo que pasa es que se llevó mi casa, esa cosa, pero ¿qué pasa? El río alguna vez estaba ahí, esa área es del río, entonces el río dice simplemente, esa es mi área, ¿por qué te tomaste? Quítate de ahí, ¿no? Entonces ahí viene la situación de la gente que tenía, digamos que se ubica, pues y al final pierde sus cosas, ¿no? Entonces para eso estamos nosotros también para hacer los estudios, entregar estudios para que ellos, la gente, pues pueda tomar mejores decisiones. Aunque claro, las decisiones finales se toman el político, ¿no? Ya. Entonces aquí está un poco hablando. Sí, miren ustedes, aquí tenemos un río, en este caso, un río recto, y aquí tenemos un río sinusoidal, recto más. ¿Qué implica esto? Si ven acá lo que está diciendo, entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Esto se puede producir por algunas causas que ustedes pueden imaginarse. Por ejemplo, si yo tengo este río y está en la cuenca, en la parte alta o parte media, baja, entonces va a caer gran cantidad de sedimentos y va a producirse esto, ¿no? ¿Sí? Entonces va a producirse, el río va a comenzar a tener diferentes cauces, toda esa cosa, y pues, y aquí está el proceso al final que llega, ¿no? Entonces, ¿por qué se pone esto? Porque dice que aquí esto es una intervención prácticamente en este caso del hombre, que pasa esto y pasa esto y pasa acá, ¿sí? Entonces nosotros a veces queremos ubicar alguna obra acá, sucede que puede producirse exactamente la destrucción y todo, consecuentemente, caso de estar gente, pues la muerte, ¿no? Entonces más o menos es lo que quiere decir tampoco esta fotografía. Ya, aquí vamos a ver ya en las mismas fórmulas anteriores, pero ya en abajo, ¿cierto? Para saber qué, para ver si un río, en este caso hablamos por el gráfico de Lang, ¿sí? Gráfico de Lang. Entonces, para saber un río qué es, si un río es meandroso, si un río está en transición o un río está trenzado, ¿sí? Pues ya vimos las tres fotografías que vimos acá, aquí estamos. Estas, ¿no? Si el río es trenzado, es recto o meandrante. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre trenzado y meandrante, entonces el recto sería un río en transición. Es lo que está diciendo aquí, en este gráfico. Aquí, exactamente, ¿sí? Meandro y transición y trenzado. Entonces yo puedo, en este caso, puedo, en cualquiera de las formas, ¿sí? Yo teniendo el valor del caudal, ¿sí? ¿Sí me entienden? Aquí yo puedo decir lo siguiente, gracias. La fórmula anterior podríamos calcular la pendiente si conocemos el caudal. Despejando la caudal, podemos despejar la pendiente. Ahora aquí, yo debo conocer la pendiente y el caudal para saber yo en qué tipo en qué estoy yo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, si la pendiente, pongamos, fuera 0. No sé qué, 301, el caudal fuera 10.000, entonces estamos aquí. Entonces, ¿qué es un río en transición, no? Es un río en transición. Para eso nos va a servir ¿sí? Para saber qué tipo de río lo tengo. Ahora, si la pendiente, pongamos que el caudal medio anual es 100 y la pendiente es, yo qué sé, 0.05, estamos por acá, es un río trenzado, ¿sí? Es un río trenzado. Entonces, aquí lo que nos ayuda en función de los dos parámetros, que es la pendiente y lo que es el caudal, nos ayuda a definir si es un río trenzado, un río transición, un río es meandrante, ¿no es cierto? ¿Sí? Si estamos de acuerdo, ¿no? Si están entendiendo, ¿no? Joao, ¿sí estás entendiendo ahí? Sí, profe. Sami está ahí, no Sí, sé. profe, todo bien. Ya, correcto. Entonces, miren ustedes, ya puedo saber, en función de las dos variables, yo puedo, pues, conocer esto. Acuérdense que en las pruebas anteriores yo puedo
trabajar o calcular las dos cosas, ¿no? ¿Sí? En 10 minutos descansamos, ya después regresamos. Bien, continuamos. Aquí de igual manera, aquí este gráfico es conforme LAN, ¿no? Y pues yo puedo trabajar con las dos fórmulas, y con los dos gráficos y dos fórmulas que vamos a tener resultados un poco similares. Ya vamos a hacer la comprobación también acá, ¿no? Aquí tenemos en cambio el gráfico del Leopold, la misma situación. Ahora lo único que, por ejemplo, LAN lo que nos da es, nos hace ver es, el río es meandroso o es trenzado. Perdón, es meandroso, está en transición o está en trenzado. ¿Qué quiere decir? Está a un paso de meandroso a trenzado. En cambio, Leopold directamente nos dice lo siguiente, o es meandro o es trenzado. Así de sencillo, ¿no? De la misma forma nosotros tenemos acá, ¿sí? Con el caudal y la pendiente ingresamos y dónde estamos ubicados, ¿sí? Dice, para él no hay no hay medias tintas, dice, o es meandroso o es trenzado, así de sencillo, ¿no? Entonces tiene la misma forma de trabajar acá, ¿sí? Nada más. De ahí las dos fórmulas, las dos gráficos prácticamente casi son los mismos valores, inclusive, ¿cierto? ¿Sí? Entonces esto está ya. Acá este gráfico estamos hablando en relación entre lo que es el gasto medio anual y la pendiente, ¿sí? Entonces, igual manera, aquí vemos el caudal y la pendiente del canal, ¿sí? Entonces acá, con este gráfico podemos saber que está el río también meandros, es intermedio, ¿no es cierto? Sería en este caso en transición y trenzado, ¿sí? Podemos trabajar esto y podemos también calcular y obtener en qué sitio está en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos aquí tres gráficos, ¿no? Tenemos el de Leopold, tenemos el de Lang, y aquí tenemos este caso, este gráfico que igual nos ayuda a definir este caso si son ríos, son ríos en este caso meandrantes, tensados o están en parte intermedia, ¿sí? Y por supuesto, en este caso, si yo aquí puedo decir exactamente, si yo conozco la pendiente y voy acá, yo puedo también conocer la pendiente exactamente este río acá, en función del caudal. Exactamente me da esto. O esta curva representa prácticamente la pendiente. Si ven acá, representa esto, ¿sí? Entonces ya puedo trabajar con las fórmulas en este caso. Bueno, eso es fácil, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo que yo he puesto acá para, en este caso, pues calcular estas dos partes, ¿no? O sea, aquí estamos, en este caso, un cauce dice que tiene una pendiente media de tanto, ¿sí? Y después un gasto anual de tanto, medio anual tanto, ¿no? Determina los criterios de LAN, esas cosas. Entonces yo con esto puedo ingresar, como les dije, pues ingreso por la pendiente, o sea, ingreso, en este caso, ingreso pues, aquí ingreso, ¿no es cierto? Con la pendiente, ingreso con el caudal y sé en qué estoy acá ubicado, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es eso, ¿ya? Aquí está. Entonces, compro la gráfica con el valor de tanto, ¿no es cierto?, de 0.301 y el caudal medio, el río es meandrante. 0.301 y 150. 0.301, ya. 0.301 y 1000. Aquí estamos, el río es meandrante. Estamos aquí, ¿sí? Aquí está, justo lo que dijimos nosotros. Entonces, aquí está el gráfico. Es muy simple, pues lo importante es saber utilizar, ¿sí? Saber utilizar. Y también con el criterio de Leopold, ¿no es cierto? La misma situación, y el río es en este caso meandrante. Meandrante que tiende a sinuoso, ¿ya? En conclusión, determina que la pendiente del cauce seguirá siendo meandrante o sinuoso, ¿sí? Entonces, miren ustedes, pues ya con estos gráficos podemos nosotros determinar todo lo que nosotros estamos hablando. Este es simplemente un gráfico complemento a los otros, ¿sí? Pues igual podemos trabajar. Bien, no sé si hay alguna pregunta aquí, muchachos, tal vez. Aquí tenemos otro ejemplo, igual, ¿no? Aquí estamos hablando, en el caso, con dos valores, ¿no? Tiene una pendiente de .302, se calcula el gasto anual tanto, 150 y 200. Se desea saber si existe posibilidad de pudiera convertirse en un río trenzado, utiliza el criterio de Lang, entonces, aquí está indicando exactamente lo que, con los dos valores, en este caso, miren, A es meandrante y B, río sinuoso. Conclusión. En este caso, miren ustedes, con Lang sacamos que el río es sinuoso. Digamos, meandrante que tiende a sinuoso, ¿sí? El otro de la gráfica, el río en cambio es igual meandrante tiende a sinuoso. En conclusión, es meandrante o sinuoso.
Así dice. Y aquí es imposible con esta pendiente y cambio el transado. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, ya tenemos una fórmula que podemos nosotros un poquito ya ir calificando los ríos, si, en qué, digamos, qué tipo, qué forma es, ¿no es cierto? Entonces, la forma de los ríos. Bien. Aquí hay otro ejercicio, bueno, yo les he puesto aquí, pues, el río Tena, ¿no? Ustedes, pues, la fundación con fondo arenoso, considera una pendiente tanto, termine a la estación métrica el gasto menor. Bueno, esto es que en la estación Tena, si ustedes tienen la estación Tena, ¿qué tienen que saber? Calcular el caudal medio anual, ¿no es cierto? El caudal medio anual del periodo que sea, ¿no? Y con esta pendiente que tenemos, pues ver qué pasa, a qué tipo de río tendríamos, aplicando los criterios de acá. ¿Sí? Entonces, esta sería una parte inicial que podríamos ir practicando ya en el caso de nuestros ríos de acá. Ahora, claro, yo he puesto esta pendiente, pues más o menos, pero si nosotros queremos, pues, ¿qué hacemos? Tendríamos que sacar en este caso la pendiente media del río, ¿no es cierto? Cota máxima, cota mínima, longitud del río, y sabemos la pendiente media del río. Ya tendríamos la pendiente acá, tenemos el caudal medio, y ahí sabíamos qué tipo de río es el río Tena, ¿sí? Entonces, es una forma ya de probar, ir viendo, pues, nuestros ríos en el caso de donde estamos nosotros ubicados, tranquilamente, ¿sí? Ya, ahora aquí, tipos de ríos de acuerdo al gasto, y aquí, hasta aquí, lo que hemos visto es en este caso, la morfología, o en este caso dijimos la geometría de los ríos, ¿sí? Cómo se encuentra, digamos, formado, ¿no? O conformado el río, ¿no es cierto? Hablamos en este caso de sinuoso y meandrante, ¿no es cierto? Perdón, meandrante y trenzado, ¿no es cierto? Pasando por transición, ¿sí? Tres fases, ¿no es cierto? Pasando por un río en transición. Ahora, este tipo de ríos que estamos hablando aquí están observando acá, ¿cierto? Vamos a ver en este caso cuál sería la relación inicial con lo que es el gasto y la recarga de sedimentos. ¿Qué es el gasto? ¿Saben qué es el gasto? ¿Saben qué será el gasto? ¿El agua empleada? El gasto es el caudal que circula, ¿no? El gasto es el caudal, o sea, caudal o gasto, da lo mismo. El gasto es el caudal que circula en el río. Entonces, por eso, de acuerdo al gasto, o también llamaríamos el caudal. Si hablamos anual, hablamos del caudal medio anual que vimos anteriormente en Époli. Y la carga de sedimentos, de eso se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya un poco, miren ustedes, por eso decimos que hay que ir conociendo primero en qué me estoy moviendo y luego ya voy a hacer una relación entre lo que es carga de sedimentos. Entonces, por ejemplo, y aquí vamos a hablar mucho, vamos a hablar, este gasto, en este caso, al hablar solo de gasto, hablamos de un caudal medio anual o caudal simplemente. O al hablar de gasto nomás, estamos hablando de lo que es el caudal. ¿Qué será? ¿No? ¿Qué es el caudal líquido? ¿Sí? El caudal líquido. ¿Sí? ¿Sí? Y al hablar de carga de sedimentos, ¿qué estamos hablando nosotros también en hidráulica fluvial? Hablamos de caudal sólido, por si acaso, ¿no? Entonces, miren ustedes, también tendremos esos términos, ¿no? Que utilizaremos. Caudal líquido es al gasto líquido, simplemente el gasto que nosotros hacemos. El aforo, por ejemplo. Hacemos el aforo en un río, así el río esté llevando sedimentos, llevando lo que quiera. Hacemos el aforo, ¿qué hemos hecho? El gasto, hemos calculado el gasto, o no hemos calculado, sino hemos medido el gasto líquido, ¿sí? Cuando tomamos muestras en el río y nos llevamos al laboratorio, ¿qué hemos hecho? Estamos haciendo el estudio, en este caso el gasto sólido, ¿no es cierto? Para saber la concentración y luego saber determinar cuál es la cantidad de sedimentos que circula en el cauce, o sea, acaso, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué está relacionando? Está relacionando ya lo que es el caudal que circula en el río frente a la carga de sedimentos que lleva este caudal en el río. Bueno, es lo que está diciendo. Pues ya nos metemos un poquito ya a ver la relación entre lo que es en esto y los sedimentos que nos interesan en la materia, ¿cierto? Entonces aquí pueden observar este gráfico más o menos que tiene algunas, aquí tiene las formas de los ríos, ustedes pueden ver la forma del río, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también aquí nos da una apreciación de lo que es alta, ¿sí? Aquí, baja, ¿no es cierto? Alta, media y baja, ¿no es cierto? De la parte alta, parte baja cuenca. Y también acá también igual, ¿no es cierto? Perdón, esta es la sedimentación que tiene alta, baja, medias, por si acaso, ¿no? Alta, media, baja, trabajamos en ese sentido así. Y también podemos trabajar en ese sentido así, ¿ya?
¿sí? Trabajar en ese sentido, entonces podemos leer así.